Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Sean ustedes bienvenidos a este espacio del Instituto Nacional Electoral en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ha sido justamente pensado como un espacio ideal para provocar el diálogo y la reflexión sobre temas de actualidad en materia de participación ciudadana y democracia. Para el Instituto Nacional Electoral es un verdadero honor tener como invitado el día de hoy al profesor John Kaine, catedrático de la Universidad de Sydney, Australia, quien nos compartirá algunas reflexiones sobre la seria crisis de credibilidad por la que atraviesa el actual sistema de elecciones. Bienvenido, profesor Kaine. Agradecemos también contar con la presencia de esta tarde del maestro Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Asimismo, desde luego agradecemos la participación del maestro Carlos Manuel Rodríguez Morales, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la entidad, quien comentará la conferencia magistral del Dr. Kaine. Y por supuesto, la asistencia y participación de todos ustedes. Esta tarde nos complace presentar uno de los títulos de la colección de conferencias magistrales editado por el INE. El número 27, que se intitula Breve Historia del Futuro de las Elecciones, que corresponde precisamente a la conferencia magistral que fue pronunciada por el Dr. Kaine el pasado 12 de junio de 2017 en el Auditorio Central del INE. Para ello, y antes de cederle el uso de la palabra al Dr. Kaine, me permitiré dar lectura a una semblanza muy breve de nuestro invitado. John Kaine, nacido en el sur de Australia, es profesor de teoría política en las universidades de Sydney y el Centro Científico para la Investigación Social de Berlín. Es el cofundador y director de la Red de Democracia de Sydney y fundador del Centro para el Estudio de la Democracia de Londres. Reconocido mundialmente por su pensamiento creativo sobre la democracia, John Kaine es egresado de las universidades de Adelaida, Toronto y Cambridge. Entre sus muchos libros están The Media and Democracy, que ha sido traducido a más de 25 idiomas, Democracia y Sociedad Civil, y por supuesto, Vida y Muerte de la Democracia. Libro que nos ofrece una completa historia de la democracia y que ha recibido gran atención académica y mediática a lo largo del planeta, y que por cierto también fue preseleccionado para el premio literario del primer ministro no ficticio de 2010. El profesor Kaine ha sido catalogado por el London Times como uno de los principales pensadores y escritores políticos, considerando su trabajo de importancia mundial, mientras que la Comisión de Radiodifusión Australiana lo ha descrito recientemente como uno de los grandes intelectuales exportadores desde Australia. Por todo esto, reitero que es un honor para el Instituto Nacional Electoral contar con la presencia del Dr. Kaine. Sin mayor preámbulo, dejaría en el uso de la voz, por favor, Professor Kaine. And without further ado, I will give the floor to Professor Kaine. Well, should I use this? I have to be smaller. Tendría yo que ser más chaparrito para usar este micrófono. So, yeah, it's fine. So, Está bien. Margarita, muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Quiero decirles que buenas tardes a todos. And, muchas gracias for coming to this. Y gracias por venir a esta sesión. I have to tell you that, Tengo que first of all, decirles this book primero is que a nada sorpresa. que este libro I fue una didn't know sorpresa. that it had been No published, sabía so que hubiera this is sido especially, publicado. Exciting, Así que me moment entusiasma for me. particularmente. And, I would Es like un momento therefore to muy say especial y por lo just tanto a quiero few decirles words unas cuantas about palabras the main sobre ideas of this las book. ideas principales del libro. This book
Este libro, this short history esta breve of the historia future of elections del futuro de las is a book elecciones, that tries to es un libro que make a case pretende for the justificar importance of elections, la but importancia in a new de way. las elecciones de una nueva You have manera. just been through, Ustedes a very acaban de major, pasar por important and global, election, una covered elección globally. global There has been mayor much y excitement, muy much importante energy. que tuvo There has been cobertura en some todo el violence. mundo. The Hubo passions cierta have been violencia, la pasión ha And sido mucha. When journalists Y cuando los report periodistas elections of this reportan kind, elecciones de esta they naturaleza, usually see that elections por lo are general at the center of what we observan mean by democracy. que las elecciones están dentro de lo que And in nos the book, referimos I sketch al hablar de how democracia. this view En el has a libro history. yo esbozo cómo este It libro is contiene una the historia. view that Es la democracy is perspectiva essentially about elections de que la is a democracia relatively se recent trata invention. esencialmente de las It elecciones dates y que es from una the end of the invención 18th reciente century que all data de through finales del the course of the 19th century. siglo There XVIII are y que a todo lo largo del siglo for XIX one ha habido person, one vote, for the right of people peleas to vote. apasionadas Not just por el middle derecho de la class, gente a votar, no but tan solo de la workers clase media, and sino de women. trabajadores y también de And las mujeres. Dramatic conflict, Y este this dramatic conflicto, struggle esta for lucha free and fair elections, drástica more or por less was completed elecciones in the 1920s. There are justas some y exceptions. libres Women did not get the concluyó right to vote en el siglo XX. Las in mujeres Switzerland no until adquirieron el the derecho a early votar en 1950s. Suiza sino hasta And there are la some década states de today, 1950. Hay Saudi algunos Arabia, estados hoy día, por ejemplo en Arabia Saudita, China, Brunei, en where there are Brunei, no free en and donde fair no elections. existen elecciones But libres the y justas. history of Pero the la struggle for historia elections, de la lucha por las elecciones, according to this view, de acuerdo con esta became, percepción, successful by the 1920s tuvo and the éxito para 1930s. los 1920 And what I say in y this book 30. Y is lo que yo that establezco en este libro this es que belief esta is creencia coded in, for example, the United Nations Declaration. se encuentra, Has por some, ejemplo, en la Declaración de las for Naciones example, Unidas, Article 21, por ejemplo, en el says artículo that 21, a democracy, que dice que una is democracia a system where es un there are free and sistema fair elections. en Okay, el que you know existen this. elecciones libres y justas. What, Todo esto ya lo saben, What is less well understood pero lo que is se the entiende challenges to menos this bien son los view retos of en esta free and fair perspectiva elections as being central. And what I do in de this las brief elecciones libres of y the future justas of elections con respecto a is su to point futuro. Y to aquí yo a hablo number del of futuro trends en that términos are de las tendencias quite para deep-seated, las that are elecciones quite, que observable, se pueden that observar con actually claridad seem y to que de push hecho elections parecen to one side. empujar las They are not elecciones as de lado. important No son tan as, importantes people used to think como solía pensarlo in la gente previous generations. en generaciones Let me please, anteriores. just in a few minutes, try to explain Y this bueno, en idea. unos cuantos minutos trataré de In the 19th explicarles century, que en el siglo XIX, In Mexico, en México, there was no exception. There was the belief that México no fue la elections, excepción. could Se tenía la bring idea the de que good las society, elecciones equality, podrían traer a la sociedad justice, igualdad, peace. justicia, paz. Some believed that elections would bring socialism. Existía la Today, idea de que traerían el socialismo. Millions of people Hoy millones de are more personas skeptical of this view. tienen una perspectiva más escéptica y en el libro contrasto a dos escritores. Italo Calvino, the great Italian Calvino, writer, who, if you've el never gran read this, escritor italiano, si nunca it's lo a han short book leído, es about un libro an breve election de day. Italo And Calvino, he es un describes breve libro how sobre el the día de people las who elecciones. participate Él describe in de qué elections, manera la gente que participa en las feel as though elecciones they are going to church. siente como It's a si va a la very iglesia. spiritual Es experience. una experiencia muy They espiritual. cast their vote.
emiten su voto on a piece of paper with a pencil. en un pedazo de papel And con for un them, it lápiz. is a kind of Y cleansing. para ellos It's es like como si fuera standing before una a priest especie de and limpieza and el estar hoping parados for that the frente future al will be better. sacerdote, esperando así que el The other futuro writer sea I mejor. mentioned is El otro José escritor que les Saramago. mencionaba yo Saramago, es José Saramago. the great writer, Saramago, el wrote a gran book escritor, which escribió un libro. Lo siento, that's much better. Está mucho Wrote a mejor book así. which Escribió is un about an libro election where nobody que comes se to the trata de election. una elección a la que nadie Only until asiste, late in the afternoon, sino when hasta ya muy tarde more than en el día 80% of people come and viene they más del spoil their ballot 80% paper. They don't de want las to vote. personas y echan And a he perder describes the consequences las of this. boletas Eventually there is, y describe las consecuencias de esto, ¿no? Hay una gran conmoción, se involucra el ejército y hay algún tipo de represión. Estas dos perspectivas de las elecciones, creo yo, nos dicen algo sobre lo que yo llamo el desencanto con respecto a las elecciones. Hoy día, las elecciones siguen causando gran emoción y esto lo sabemos por su experiencia de México, pero la creencia de que las elecciones nos van a traer el paraíso a esta tierra prácticamente está en desuso. Y bueno, todo esto ha sido una tendencia histórica y es lo primero que se observa. No quiere decir que las elecciones ya no sean importantes, pero sí quiere decir que millones de ciudadanos en la India, en Canadá, en México, digamos en Chile o en mi país natal, Australia, no piensan que las elecciones harán milagros, sino que votan por otras razones. Y esta es la primera tendencia. La segunda tendencia que es importante de observar en cada democracia que existe actualmente es la forma en que las decisiones muy importantes sobre la economía, sobre el medio ambiente, sobre la política social están siendo decididas fuera de las elecciones y fuera de los gobiernos. Esto significa que el voto no es tan importante como lo que la gente pensaba en el pasado, porque uno puede votar por un gobierno, pero luego otras instituciones deciden quién obtendrá qué, cuándo y cómo. La política se vuelve más distribuida. La política ya no es solamente en el campo de las elecciones y del Parlamento y del gobierno, sino que las decisiones más importantes son tomadas por grandes empresas como Google, como Amazon, o por los bancos, o por las instituciones de crédito. Y esto es un hecho de la vida en cualquier acción, cualquier democracia que existe. Cuando uno le suma a esto el rol de las instituciones transfronterizas en nuestra vida, el número de instituciones transfronterizas ha ido creciendo enormemente, no solamente APAC o las Naciones Unidas o la Unión Europea, entre otras, sino que hay literalmente cientos y miles de redes y organizaciones que no son siquiera tocadas por las elecciones de un país. Y por estas razones es que yo trato de decir en el libro que muchos millones de ciudadanos están enojados, disgustados. Decimos en inglés enfurecidos. No sé cómo es que la traductora lo vaya a manejar, pero bueno. Hay mucha gente, por ejemplo, los partidos políticos, como se dice en España, perdón, la casta, o existen palabras como la mafia o el establishment, que se refieren a este grupo político. Y esta falta de acercamiento es justamente para
And in this book, o sea, el libro pretende explicar esos motivos. Y hay algunos autores y algunos escritores y organizaciones que dicen que habría que decir hasta luego, adiós a las elecciones. Y en este libro hay un historiador prominente que de hecho es flamenco, se llama David van Oreybroek, y él propone que habría que abolir las elecciones, que las elecciones, que la democracia está siendo asesinada por las elecciones, por ese deseo de controlar el poder, por ejemplo, por los bancos, por las instituciones europeas, etcétera. Yo no estoy de acuerdo con eso, como encontrarán ustedes en el libro, pero es justamente esta falta de apego a las elecciones que lo que nos ocupa aquí. Entonces, lo que se tiene que hacer con las elecciones y cuál sería el futuro de las elecciones, pues los insto a que lean el libro. No les puedo decir demasiado, porque estoy seguro de que Ana Margarita me cortaría la cabeza, pero sí quiero decirles únicamente que yo creo que ciertamente sí hay un futuro para las elecciones. Un síntoma de esto es la forma en que se está difundiendo ampliamente la votación, no solamente en las escuelas generales, sino en las votaciones generales, sino también en las escuelas, en toda clase de instituciones, como por ejemplo, pues el Comité Olímpico Internacional, que se rige a sí mismo a través de las elecciones. Esa metodología de la votación va de hecho al alza de las elecciones. Quizá estemos viviendo en una época en que las elecciones centrales sigan siendo algo controvertido, pero hay otras elecciones que generan interés y que realmente se están difundiendo y están arraigándose. Y por último, en este libro les presento una idea desafiante, que es la democracia monitorizada. ¿Esto qué significa? ¿Qué quieren decir estas palabras? Bueno, yo tengo la idea de que durante mi vida, desde 1940 y esa década, el significado de la democracia, el espíritu, las instituciones de la democracia han estado cambiando, de tal manera que la democracia ahora quiere significar nada menos que elecciones justas y libres una vez cada 3 o 4 o 5 o 6 años. Y no solo eso, sino mucho más. La democracia quiere decir la protección de la gente y de su dignidad, de su igualdad, la protección de la gente por otras instituciones muchas veces no electas, como instituciones que son observadores, inspectores o que avisan sobre cualquier ocurrencia, como por ejemplo ocurre con el INE. Y en el INE hay una comisión muy importante de elecciones y además importante a nivel global, porque el INE cuenta con programas culturales. Ustedes, el INE, son una institución cuyo propósito es generar conciencia en los ciudadanos de la importancia de votar. Y esto es una institución de monitoreo sin la cual la democracia no podría funcionar. La regla globalmente es que cuando una comisión de elección se corrompe, entonces la democracia muere. Y eso es una paradoja, porque las comisiones electorales por lo general son instituciones de pericia, de servicios públicos, pero no son elegidas. Y sin embargo son una condición muy importante para las elecciones libres y justas. Creo yo que estamos viviendo en un periodo en el que el número de instituciones vigilantes, monitoras, dentro y fuera del gobierno está creciendo.
Y esto es porque estamos aprendiendo de la historia de la democracia que no basta con las elecciones, que el poder puede someterse a abusos, puede dañar las vidas de las personas, incluso cuando haya habido una elección, por ejemplo, un gobierno electo por sufragio popular puede causarle mucho daño al pueblo y por lo tanto ese pueblo tiene que ser protegido por estas instituciones de monitoreo. Esa es la idea básica que se permea del libro. En las últimas páginas, y concluyo, yo recomiendo, al hablar sobre el futuro de la democracia, que los ciudadanos y que los representantes se enfrentan a un doble reto democrático. Creo yo que esto aplica mucho a México y a otros lugares. El doble reto es, número uno, asegurarnos de que sus elecciones no se hayan corrompido, que una persona, un voto quiera decir realmente una persona, un voto, y que el dinero negro, oscuro, que las prácticas corruptas se eliminen de las elecciones. Estamos aprendiendo que la mayor y la más antigua democracia sobre la faz de la tierra, los Estados Unidos, tienen serios problemas con sus elecciones. Y Trump, la elección de Trump dejó esto muy en claro. Hay esfuerzos por sacar a los latinos y a los negros de los roles de votación. Se da información falsa, por ejemplo, en esta última elección intermedia hubo lugares en donde a los ciudadanos cuando iban a votar se les entregaban avisos que decían: si no has pagado tu multa por estacionarte en un lugar indebido, no puedes votar. Esto no es cierto, pero estos trucos sucios es una manera de recordar que la lucha en favor de las elecciones libres y justas nunca termina. Y una de las metas de los amantes de la democracia es justamente seguir cuidando esta libertad y justicia y también construir y preservar estas instituciones de monitoreo y vigilancia. Y yo creo que la mayoría de ustedes están conscientes de que la próxima semana tendrán un nuevo presidente y lo que yo predigo es que la democracia mexicana va a representar una batalla entre el presidente que afirma venir del pueblo y que por tanto puede hacer lo que él quiere, y las instituciones que incluyen al INE, el INAI, el Banco de México, la Suprema Corte, la Comisión de Derechos Humanos, instituciones ante las cuales él presentará su protesta. Y bueno, en unos cuantos minutos traté de compartir esta historia sobre el futuro de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Kane por compartir con nosotros estas reflexiones. A continuación toca la participación del maestro Guillermo Alcaraz Cross, quien es egresado de la Universidad de Guadalajara y maestro en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Ha fungido como director de Organización Electoral y director general en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, organismo en el que actualmente funge como consejero presidente. Sin más, dejo en el uso de la voz al maestro Alcaraz Cross, por favor. Muchísimas gracias y gracias por pasarme el micrófono que sí funciona bien. Bueno, pues somos amigos los que nos encontramos reunidos en torno a este panel y me siento muy halagado de compartir precisamente el panel con el autor del texto que vamos a comentar.
particularmente porque nos deja conocer cosas que a partir de la transcripción que se hizo de esa participación que tuvo, no quedan claras del todo en el texto y que hoy han sido claramente atendidas. Varias preguntas plantea el autor en torno a esta participación que tuvo en el Instituto Nacional Electoral. ¿El futuro de los sistemas electorales pende de un hilo? ¿Qué porvenir le espera a la democracia y al subsecuente sistema de elecciones que la respalda? ¿Lo que viene es la anarquía o la creación de nuevas formas de participación? Me parece que son los detonantes de esta participación que tuvo nuestro convocante John Kane. Es difícil hoy platicar de lo que él ya nos acaba de platicar, mucho más cuando estamos ante quien formuló precisamente los planteamientos que se desprenden de este texto. Sin embargo, hay cosas que vale la pena destacar y que de alguna manera solamente vienen a confirmar lo que él ya plantea en el propio texto. A partir del debilitamiento del sistema de elecciones, como ya lo ha expresado él, en virtud de la ortodoxia de un hombre, un voto, el autor advierte 3 escenarios posibles: una oposición abierta en contra de las elecciones, una renovación en el sistema de elecciones o una democracia de monitorización. Pero en cualquier caso lo que plantea es una alternativa, al verse rebasada ya la ortodoxia que se basa en el principio de un hombre, un voto. ¿Por qué? Por los defectos, la distorsión, la devaluación que ha sufrido a partir de todos estos factores externos que han incidido en esta práctica electoral como centro de la democracia que practicamos. Quisiera leer unas palabras de Saramago, ya que el doctor también lo citó. Él dice: en este marco es pertinente recordar a José Saramago. Lo cito de esta manera porque lo acabamos de citar en la inauguración de un encuentro de cultura democrática que acabamos de inaugurar. Dice: quien creía que una democracia política no descansa sobre una democracia económica y cultural, está equivocado, porque esta es incompleta. Y si no encontramos un modo de reinventarla, nos perderemos no solo la democracia, sino la esperanza de ver un día los derechos humanos respetados en este planeta. Me parece que la premisa es común y es básica. Tenemos que renovar los mecanismos para la toma de las decisiones dentro de las democracias, porque al final la fórmula básica que se trata a partir de un sistema electoral se encuentra rebasada por los factores que han sido expuestos por el propio autor de esta obra. 3 planteamientos hace y lo responde al interior del propio texto. Las rutas que plantea son 3: contra las elecciones, esto es, rechazar de plano un sistema electoral como base de un sistema democrático; la renovación de las elecciones generales o definitivamente nuevas fórmulas para participar en las decisiones que deben de tomarse o para vigilar las decisiones que las autoridades constitucionalmente constituidas deben de tomar ya en contubernio con la ciudadanía. En el primer caso cita John al conductor británico Russell Brand, quien despotrica de un sistema político que produce una clase inferior desilusionada y abatida a la que se le ha quitado el derecho y no está siendo representada. Me parece que ese es el primer efecto que produce esta distorsión de los mecanismos electorales como base de una democracia representativa. Señala que no obstante el llamado a abandonar las elecciones y la estrategia política de hablar de las votaciones periódicas y los partidos políticos como el combustible fósil de la democracia contemporánea, persisten 2 objeciones inmediatas. La más obvia es cuando los ciudadanos dan la espalda a las elecciones y no ejercen su voto, momento en el que estamos perdiendo la oportunidad de compartir todos los bienes que debe de proporcionar el Estado. Y la otra es un enfoque neoanarquista de las elecciones que alberga el principio de la representación no elegida, pero no lo hace de manera muy secreta, sin reconocer la base de su propia legitimidad y su potencial populista y demagogo. Con el objeto de poner de manifiesto la aberración democrática que representa este escenario, nuestro convocante John evoca al historiador y escritor franco David Van Rysbroek, que hace poco causó una impresión, aunque menor en los Países Bajos, resulta trascendente. Al insistir en que las democracias occidentales están sufriendo una gran fatiga, dice que la democracia está matando a la democracia, y así lo dijo él hace un momento,
Lo que ahora se necesita es sustituir la selección ritual de los representantes del Parlamento mediante una asamblea asignada. La realidad de nuestras democracias desilusiona a la gente de una manera alarmante. Debemos asegurarnos de que la democracia no se desgaste. Dice convencido de que las elecciones son una razón de la parálisis de la democracia, porque la democracia electoral es una contradicción en sus términos y en su práctica. La representación es en esencia un recurso aristocrático, una forma de delegar de acuerdo a la cual la persona que emite su voto lo tira a la basura. Desde esta perspectiva, las elecciones no solo están fuera de moda como procedimiento democrático, sino que nunca pretendieron ser realmente democráticas. De este supuesto se deriva que las elecciones periódicas no son más que una fórmula para la frustración periódica y la infidelidad de los ciudadanos, cuya cura, concluye Van Redbrook, es desproveer a las democracias del fetichismo de las urnas electorales. 3.000 años de experimentación y solo 200 de jugar a las elecciones. De esta manera, por supuesto, que manifiesta su inconformidad con este procedimiento de conformar decisiones. Concluye: como en realidad no hay nada sacrosanto en las elecciones ni en su principio de una persona un voto, llegó el momento de albergar el principio alternativo de una persona una oportunidad. Si la democracia es la lucha por la distribución igualitaria de las oportunidades políticas, entonces el sorteo, el muestreo aleatorio de las opiniones y las decisiones de los ciudadanos considerados como iguales son el camino hacia una política más democrática. Me parece que es claro que esta manera de pensar le resta todo reconocimiento intelectual a la ciudadanía, desde las candidaturas y por supuesto desde la oportunidad de salir a votar y decidir. La segunda de las opciones es una renovación de las elecciones. Y se puede pensar, por supuesto, en la oportunidad de estar renovando estos procedimientos para efecto de generar condiciones de refundación. Hoy, palabra muy socorrida. Señala que ya entrado el siglo XX, los analistas de la democracia de la región del Atlántico suponían que los requisitos funcionales de la democracia electoral comprendían un territorio soberano que garantizara la seguridad física de la población, residente de ciudadanos que vivían bajo un gobierno en un sistema de leyes. Una cultura política que favorecía mecanismos que suponía iban de acuerdo con la democracia. Competencia entre partidos políticos, elecciones periódicas y un gobierno parlamentario o presidencial. Una infraestructura social homogénea, de identidad nacional, unida por un lenguaje común, costumbres comunes y un sentido de una historia compartida también común. Una economía de mercado capaz de generar una riqueza que sacara a los ciudadanos de la pobreza y les garantizara un nivel de vida básico suficiente para permitirles intereses en los asuntos públicos. Sin duda, el trabajo realizado para fundar nuevas democracias ha contribuido a mantener vivo el placer de las elecciones fundadoras. En términos que acabo de comentar, las refundaciones. Durante casi todo el periodo posterior a 1945 y hasta la actualidad, las llamadas elecciones fundadoras se han vuelto un lugar común. Los académicos han tratado principalmente de definir su importancia en términos de una contribución a la transición democrática. Desde este punto de vista, cuando después de un periodo de gobierno autoritario prolongado, una elección fundadora prepara un camino para una sucesión de elecciones libres y justas, se puede decir que una determinada política va sobre la vía de una democracia consolidada. Este abordaje y la primera opción de este análisis sin duda minimizan el espíritu de las elecciones fundadoras, no solo los alegres elogios y la euforia compartida de los ciudadanos que en público actúan como iguales, sino la manera en que las elecciones son un momento especial dentro de un proceso más profundo y más extenso de hacer condiciones y públicamente responsables a las relaciones del poder en su entorno determinado. También hay señales de que las elecciones fundadoras, en este sentido, no están limitadas a las transiciones hacia la democracia. El placer de la vigilancia del poder de las elecciones fundadoras puede aparecer en cualquier momento y en una diversidad de contextos, en ocasiones sin ninguna advertencia. Cuando esto pasa, las elecciones y su integridad no pueden medir directamente a través de los resultados de las votaciones o las encuestas de opinión de los ciudadanos los efectos producidos. Es necesario algo semejante a una antropología de las elecciones, aunque sea para entender un poco más cómo funcionan a manera de rituales simbólicos. El punto que no advierten los críticos de las elecciones contemporáneas orientados hacia el aspecto unitario es que las elecciones fundadoras son momentos en los que millones de ciudadanos con frecuencia, por primera vez en su vida, experimentan la emoción de actuar como iguales.
Van a las casetas electorales como si dejaran atrás un infierno en busca de un futuro en el que jefes y pordioseros ya no existen, como si pudieran besar el mundo entero. Por esa razón, las elecciones fundadoras no son solo ejemplos de cálculos utilitarios, son actuaciones públicas en las que el acto de votar parece un alegre carnaval de igualdad. Un momento en el que el mundo está potencialmente de cabeza, una celebración de una reunión de igualdad determinada por tradiciones antiguas, perspectivas actuales del mundo y visiones colectivas de la manera en que se pueden organizar la política en el futuro. Este escenario pretende alcanzar ese estado, aunque transitorio, de satisfacción mediante la aportación de figuras prometedoras que producen cambios de bienestar electoral fugaz. Peticiones de reducción de edad para votar y de restricciones más severas con respecto al cabildeo. Por ejemplo, los financiamientos de campaña y la publicidad igualmente como un ejemplo. Así se diseñaron estas y otras medidas para contrarrestar la sensación de que las votaciones no tienen valor y se denominan, a partir de un uso indebido que se ha hecho de las elecciones para legitimar las posturas de ciertos gobiernos despóticos, elecciones sin democracia. Para dar nueva vida al espíritu y sustancia de las elecciones. Situémonos en México, 1977. Representación proporcional, umbral para el registro de los partidos, financiamiento público, tiempos de radio y televisión. Reformas que pretendieron generar este nuevo ánimo hacia los procesos electorales a través de figuras nuevas y prometedoras. 1986-1987, candidaturas comunes, cláusula de gobernabilidad, Tribunal Contencioso Electoral. 1990, Instituto Federal Electoral, refundación del Registro Federal de Electores, Tribunal Federal Electoral. 1993-94, se limitan las aportaciones privadas, fiscalización de partidos. 96, distribución equitativa del financiamiento, reglas para evitar la sobrerepresentación, senadores de representación proporcional. 2005, voto extraterritorial. 2007-2008, regulación de precampañas, limitación a la propaganda gubernamental. IFE, Administrador Único de Tiempos de Radio y Televisión, Contraloría en el INE. Procedimientos sancionadores y salas regionales permanentes. 2014, Sistema Nacional de Elecciones. Todo esto con el ánimo de generar estas nuevas expectativas en torno a los mecanismos electorales y por supuesto esta labor fundamental que tienden a desarrollar dentro de esta percepción clásica de lo que es una democracia sustentada precisamente en la representación. Finalmente destaca el autor, en alusión al concepto de partidos políticos que expone Robert Mitchell en su obra Political Parties, estos han dejado de ser las poderosas máquinas de patrocinio en el terreno de las elecciones parlamentarias que ofrecían a sus integrantes pagados y a sus patrocinadores importantes prestaciones, trabajo, apoyo financiero, educación, promesas de una persona en un voto y acceso al poder del Estado y sus recursos para convertirse en la actualidad en siluetas fantasmales y a menudo corruptas de los seres que antes fueron. Hoy parecen firmas de contadores bien asesorados y consejeros de impuestos hambrientos de hacer negocios, empresas menores con las que los ciudadanos convenientemente tratan de vez en cuando surge la necesidad, elecciones, entre paréntesis, después fruncen la nariz antes de hacer lo que tienen que hacer, tratar con el Estado, para entregarle sus ganancias, emitiendo votos y después retomar sus vidas cotidianas, con cierta distancia del sistema de partidos. Todo el tiempo quejándose de la conducta de los partidos, haciendo mofa y diciendo chistes sobre los rituales tristes y aburridos de todos los partidos, incluyendo aquel por el que acaban de votar. Primero, no hemos generado una expectativa a partir de las reformas que se han presentado con el ánimo de involucrar a los ciudadanos en el interés por los sistemas electorales, y luego tenemos a los partidos que de esta manera se han encargado de limitar aún más ese estado efímero de bienestar electoral que se busca con las reformas que he expuesto hasta este momento. Entonces tenemos una doble vía de desgaste, reformas que no nos han convencido y partidos que se han encargado de llevarnos por esa ruta. En la actual, sin duda, se están poniendo a prueba la imaginación y capacidad de resolver de los partidos políticos y los líderes públicos, que han tratado arduamente en los años recientes de dar una vida fresca a la política electoral y recapturar el entusiasmo de las elecciones fundadoras mediante la experimentación con nuevas formas de partidos políticos. Por las diversas razones antes expuestas, no está claro si es viable un regreso directo a los partidos políticos de miembros de masa como el que quedó descrito hace un momento. Tampoco está claro si es posible reconstruir a los partidos políticos y a los parlamentos con la fuerza suficiente para derribar la devaluación de las elecciones con poderes extraparlamentarios, tales como el poder corporativo, los acuerdos de gobierno y las dinámicas transfronterizas. Quizás la debilidad más grande sería de esta segunda opción en su aparente quizás la debilidad más seria sería su aparente
vinculación con la anticuada vinculación de la suposición ortodoxa de que las elecciones generales es una esencia fundamental de la democracia. Por esta razón, otras fuerzas políticas ahora van detrás de una tercera opción, la búsqueda activa de una democracia monitorizada. Este tercer camino al futuro, señala Kane, reconoce que aunque votar en las elecciones generales sigue siendo importante, deben de abandonarse las ilusiones sobre su centralidad e importancias políticas. Me parece que el punto es trascendente. No tenemos que abandonar las elecciones, al final tenemos que entregar órganos de Estado, tenemos que integrar poderes y por supuesto organismos que además por su autonomía tienden a fungir como monitoristas de la función pública. En los tiempos de la motorización, sostiene esta tercera perspectiva, la política de la actividad y representación ciudadanas no pueden confinarse a las elecciones, partidos y parlamentos, esto es, a la política parlamentaria formal en el sentido más limitado. Los mecanismos de monitorización se consideran adecuados para un mundo muy complejo en el que una cantidad importante de ciudadanos cree que no se puede confiar en los partidos y en el que los gobiernos con frecuencia se los acusa de abuso de poder, de no tener buena comunicación con los ciudadanos o simplemente de no querer enfrentar sus preocupaciones y problemas. Al abordar estas preocupaciones, dicen los defensores de la democracia monitorizada, los mecanismos de escrutinio y de limitación del poder cumplen una diversidad de funciones, rompen el encanto del principio del gobierno de la mayoría, la adoración de los números, señala entre paréntesis, asociado a la democracia representativa. No obstante, debe mencionarse también que las perspectivas de la democracia de motorización van más allá de las ideas de una alianza sana entre la autoridad electa y no electa. Aquí me atreví a comentar con el autor sobre la posibilidad de que el término empleado fuera instituciones. Me parece que estuvimos de acuerdo en esa parte. Creo que el término autoridad corresponde a una entidad investida de poder público, sujeta a un régimen de responsabilidades que no corresponde necesariamente a todos los demás que podemos fungir como monitoristas dentro de este escenario que se nos plantea. Destaca la posibilidad de expandir los principios y la práctica de la representación, por ejemplo, extendiendo el voto a grupos de votantes a quienes antes se les había negado la entrada al terreno de la política electoral. La concesión política del derecho al voto de nuestra biosfera es quizás el punto más impactante y que tiene mayores consecuencias. De este tamaño es la trascendencia de este nuevo escenario, con el que coincide el autor pudiera ser la alternativa para darle frescura a nuestro sistema democrático. La posibilidad de representar no solamente a los ciudadanos a partir de instituciones electas, sino a partir de la organización de los ciudadanos o de entidades que, aunque públicas, no son electas y que pueden darle cauce a intereses de bienes intangibles, como sería en este caso, por ejemplo, la protección de la biosfera. Los mecanismos de monitoreo antes mencionados demuestran que en la práctica a la naturaleza se le puede otorgar un voto en los asuntos humanos. Las formas nuevas de representación política de nuestra biosfera son medios por los cuales los humanos limitan y restringen su voluntad de dominar la naturaleza, ofreciendo públicamente proteger y nutrir a la naturaleza a la que pertenecen. La perspectiva de la democracia de monitorización exige algo más que este mínimo. Conlleva luchas prolongadas potencialmente complementarias para impulsar más allá del camino parlamentario, para extender los principios de involucramiento y representación ciudadana a todos los campos del poder, en los que el gobierno arbitrario actualmente viola las normas democráticas y distorsiona y daña la vida de los ciudadanos y los ambientes de los que dependen. Al final se plantean algunas hipótesis a manera de interrogante. ¿La democracia de monitorización es una alternativa políticamente viable al fetiche ciego actual de las elecciones o es la carga amarga de la disolución de los ideales? ¿Cuáles son sus posibilidades de sobrevivencia o florecimientos futuros? Las respuestas las veremos después. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Alcaraz Cross, por su intervención. Y antes de ceder el uso de la voz a nuestro siguiente participante, que es el maestro Carlos Manuel Rodríguez Morales, quien comentará la conferencia magistral del Dr. Kane, mencionaré que el maestro Rodríguez Morales es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho por el Instituto Prisciliano Sánchez, con una especialidad en Cultura de la Legalidad por Flaxo. Se ha desempeñado dentro del Instituto Nacional Electoral como vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco y posteriormente, a través del concurso público de oposición,
accedió al cargo de vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, el cual ha desempeñado en los estados de Morelos, Tabasco, Nayarit, Chihuahua y actualmente en Jalisco. Sin más, dejo en el uso de la voz al maestro Carlos Manuel Rodríguez, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a esta stand del Instituto Nacional Electoral, en el que hoy nos hemos reunido para hacer comentarios a esta conferencia magistral que dictó el profesor John King, ahí en la sede del Instituto Nacional Electoral, una conferencia que lleva por título Historia del futuro de las elecciones. La verdad es que es un enorme honor participar con el profesor, con el autor, con el profesor John King y formular comentarios y además compartir la mesa con mi colega, el maestro Guillermo Alcaraz, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y la moderadora, la licenciada Margarita Torres, vocal secretaria de la Junta Local en el INE. El profesor John King, la verdad que es seguramente uno de los académicos que mejor conoce la historia de la democracia y las distintas maneras en que se ha manifestado desde los viejos tiempos. Por cierto, me permito hacer un breve comercial en este sentido. Es muy recomendable la lectura de la obra Vida y Muerte de la Democracia de John King. Es una obra editada por el Fondo de Cultura Económica en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. La verdad que es una aportación muy importante, es una aportación de verdad muy interesante, porque hace un análisis de la democracia siguiendo el hilo de la historia. Por cierto, hace ahí aseveraciones que vienen a romper con algunos mitos. Por ejemplo, Atenas no fue la cuna de la democracia. A través de sus investigaciones encuentra que fue otra aldea griega en donde se dio la democracia, pero inclusive no fue su origen, sino que viene del Medio Oriente, del Oriente, la idea del asambleísmo, de esas formas primigenias de la democracia. Pero hoy estamos comentando este texto que se refiere a la historia del futuro de las elecciones. En este texto, en su conferencia, nos hace algunas aportaciones, propone a los investigadores y a los lectores, a los estudiosos de la democracia, algunas ideas muy interesantes, como es este concepto de la democracia monitorizada o la democracia o el monitoreo de la democracia. El profesor King parte de su análisis formulándose algunas preguntas muy importantes que ya se han mencionado aquí. Por ejemplo, ¿qué porvenir le espera a la democracia? ¿Cuál es el futuro que le espera al sistema de elecciones? Para el autor, el actual sistema de elecciones atraviesa por una crisis de credibilidad. Así nos lo manifiesta. Y también nos comparte el autor la idea de que la representación política se ha visto rebasada por las crisis económicas, por la corrupción imperante en las élites políticas, por la falta de confianza de la ciudadanía en los partidos políticos. Y en efecto, en una parte de su conferencia, el profesor John King habla en cierto modo de que se encuentra en crisis ese concepto de la ortodoxia de las elecciones, es decir, de que se encuentra en crisis esta idea de que las elecciones justas, las elecciones libres, finalmente no satisfacen las expectativas de los ciudadanos y que este mecanismo conductor central de los estados democráticos se ha debilitado. Y habla de que esta crisis del concepto ortodoxo de las elecciones obedece a diversas tendencias. Nos dice que existe un desencanto en las elecciones. Creo que no solo en México hemos esperado mucho de las elecciones, sino también, al parecer, en otros países.
nos dice que también esta crisis de este concepto de las elecciones obedece a la abundancia comunicativa, a ese cúmulo de información que constituye una especie de doble filo, que por una parte puede contribuir a mejorar nuestra democracia, pero que por otro lado también es un elemento que contribuye a alimentar el desencanto de los ciudadanos en las democracias. Y lo vimos cómo se manifestaron las redes en el pasado proceso electoral, cómo hubo esa abundancia de información, de comunicación, pero que no siempre era una información que vendría a apuntalar a las instituciones democráticas o a apuntalar a nuestros procesos democráticos, sino que también se utilizó con el propósito de desvirtuar nuestros procedimientos democráticos. Ahora, por otra parte, aunque no se menciona en el texto de manera en este sentido, pero en su conferencia, que tuve la oportunidad de escucharla y verla a través de YouTube, nos habla de un elemento por ahí, el populismo, y nos habla que también en estas condiciones de desencanto a la democracia, crece el apoyo a los partidos populistas, crece el apoyo a los líderes populistas, que no son otra cosa, o el populismo que no es otra cosa que un estilo político, y así lo mencionó, espero no equivocarme o haber escuchado mal, un estilo político decadente, con líderes, con cualidades demagógicas, que luego en la práctica buscan desmantelar las instituciones políticas y buscan ponerlas en tela de juicio. Otro elemento también al que se refiere el profesor John Keane y que ha tenido el efecto de debilitar esta idea de la importancia de las elecciones es lo que él llama el dinero negro, es decir, aquel dinero que viene a introducirse en los procesos electorales, aquel dinero que viene a corromper de alguna manera y a quitarle originalidad a las decisiones que luego deben surgir en los órganos de los estados, por ejemplo, a través de la práctica del cabildeo que se realiza en distintos países con el propósito de que las decisiones que se tomen en estos órganos sean decisiones que vengan a favorecer a grupos privilegiados, particularmente económicamente. Ante esta circunstancia, o ante este panorama, ante este contexto, el profesor John Keane, así entiendo, nos plantea esas tres visiones a las que ya se refirió también mi compañero aquí en el panel, el maestro Guillermo Alcázar. Por una parte nos dice, bueno, ante esto, ¿qué es lo que podemos hacer? O darle la espalda a las elecciones. Ya escuchamos en él su convicción de la importancia de las elecciones, aunque le da voz a críticos y a pensadores que consideran que habríamos o deberíamos de darle la espalda a las elecciones. La otra opción sería renovar las elecciones, es decir, propiciar una revolución política con gente honesta, dejar atrás a los corruptos, revivir a los partidos políticos, nutrirlos de nuevas energías y por supuesto con mejores ciudadanos, y darle una nueva vida a los partidos políticos. Como una tercera vía, nos propone una nueva forma de participación política, una democracia monitoreada, con espacios institucionales públicos, privados, y lo plantea como una ruta desafiante. Sin embargo, él mismo reconoce que no tiene recetas para poder implementar esta
república monitoreada, pero hace esta propuesta como un auténtico desafío para las distintas sociedades políticas. La democracia monitoreada sostiene que en oposición a los partidos políticos y a la política electoral están surgiendo redes de vigilancia, están surgiendo comisiones de integridad, están surgiendo comisiones de observadores, están surgiendo agrupaciones de ciudadanos que en su calidad de activistas escrutan las acciones de gobierno, están pendientes de las acciones de gobierno y procuran también tener una acción que permita contribuir a la limitación del poder. Es decir, estas entes, estas entidades ofrecerían una voz a las profundas preocupaciones de las minorías. Al respecto, creo que lo que nosotros consideramos, o algunos de nosotros consideramos desde la perspectiva del Instituto Nacional Electoral, es que esta democracia monitoreada con la participación de ciudadanos, con una actitud y una disposición más activa, equivaldría a una especie de reposicionamiento de los ciudadanos en los espacios de poder público. Es decir, que el ciudadano se vuelva una entidad más activa y vigilante del desarrollo de los propios gobiernos. Es decir, que seamos exigentes de transparencia, que seamos exigentes de acciones de buen gobierno, que seamos exigentes de un ejercicio de poder equilibrado a través de los propios, contrapesos que están contemplados en nuestra propia Constitución. Y ahí estamos de acuerdo con el maestro, con el profesor John King, en el sentido de que pueden complementarse estas formas de participación en la democracia con estas formas que conocemos a través de nuestros sistemas electorales. Es más, el Instituto Nacional Electoral tiene una propuesta que es la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que pretende contribuir a la formación de mejores ciudadanos, a la construcción de ciudadanía, que el ciudadano se vaya apropiando del espacio público, que esté cuidando que los candidatos que obtienen triunfos electorales cumplan con sus propuestas, porque finalmente fueron las ofertas que hicieron a los ciudadanos, y a ello obedeció la confianza y el voto de los ciudadanos. Sin embargo, debemos de tener claridad en este sentido. La Estrategia Nacional de Cultura Cívica tiene una serie de ejes, 3 ejes. El de la exigencia a los gobernantes. El de la verdad, mucha verdad proveniente de todos los espacios de participación ciudadana, pero también de los órganos públicos. Y además el del diálogo, la importancia del diálogo y más diálogo. Esta exigencia es lo que puede traducir a esta democracia monitoreada. La exigencia de rendición de cuentas, el involucramiento de los ciudadanos sobre rutas para robustecer a la democracia, de manera que esta es la propuesta que de alguna manera asumimos, esta propuesta del profesor John King, y que podemos aterrizar ya de alguna forma en el terreno de la práctica. Y finalmente creo que podemos afirmar que a la democracia no le podemos exigir más de lo que pueda ofrecer. La democracia, y este es un punto de vista personal, la democracia nos constituye
un mecanismo para elegir a nuestros gobernantes, pero difícilmente va a resolver por sí la democracia, los grandes problemas de la economía, no va a resolver de por sí los altos índices de marginación, de pobreza, la violencia, sino que la democracia es un instrumento para el efecto de elegir a los mejores hombres y mujeres que puedan diseñar las mejores y efectivas políticas públicas. Así que yo resumo finalmente que es una idea esta de monitorear la democracia, monitorizar la democracia. Este nuevo formato nos parece interesante y nos parece atractivo. Felicidades, profesor John King, y la verdad es una fortuna haber tenido la oportunidad o tener la oportunidad de conocer su obra y de abrevar de las profundas investigaciones que ha hecho sobre el desarrollo de la democracia y con sus propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos Manuel Rodríguez. Pues con estas reflexiones que se han vertido el día de hoy, nos queda claro que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana se suman al debate sobre la crisis de las democracias contemporáneas y que se abre un espacio de diálogo y de propuestas para justamente la mejora de nuestros sistemas y regímenes democráticos. Se han vertido aquí propuestas relacionadas con una más amplia monitorización de las elecciones. El maestro Carlos Manuel nos mencionó, por ejemplo, la utilización de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que puede funcionar como una herramienta idónea para esta monitorización de la democracia por parte de los propios ciudadanos. Entonces, correspondería enseguida abrir un espacio, si no disponen otra cosa, de preguntas y respuestas en las que podríamos aprovechar para hacer un comentario, alguna consulta relacionada con temas de actualidad, de lo que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra entidad, y aprovechar desde luego la experiencia vasta del Dr. Kane. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, la podríamos hacer de viva voz, les pasamos el micrófono y seguramente cualquiera de nuestros invitados el día de hoy tendrá la mejor disposición para responderla. Adelante. Sí, buenas tardes al invitado y a los invitados de casa y al invitado que viene a visitarnos. Yo creo que es muy importante que haya cultura política en el país, ¿verdad? Un país con cultura en un momento dado pues va a estar atento a lo que se está manejando dentro del país. Se habla de la constitución moral, ¿verdad? Por ahí los pueblos de México tienen usos y costumbres y valores. Yo creo que todo el pueblo de México somos gente trabajadora y que el que va a Estados Unidos no va por gusto, va por necesidad. Y los que estamos aquí en México pues tratamos de hacer todo lo que está dentro de nuestra parte, desarrollar en el sector obrero, campesino, los que somos empresarios, cumplir con nuestras obligaciones y con transparencia manejarlos. Entonces, en un momento dado lo importante es que se difunda en la radio, en la televisión, la cultura política, la participación ciudadana. Se habla de una constitución moral y aquí el ponente también comenta, ¿verdad?, de que tenemos que ser claros en ese aspecto y no manipular la información. Eso es muy importante porque los medios subliminalmente manejan mucho las conciencias del pueblo de México. Entonces aquí lo que se trata es de que ya nos liberemos, tenemos una oportunidad histórica en este momento, en esta transición que hay, en este nuevo gobierno que va a iniciar. Yo creo que las instituciones se pudrieron, o más bien los que estaban dentro de las instituciones pudrieron las instituciones en México, porque las instituciones en México o en cualquier país son buenas, pero lo malo son los elementos que están dentro de las instituciones y de los gobiernos, porque no hay rendición de cuentas ni transparencia, hay mucha corrupción. Entonces es un punto muy importante el combate a la corrupción y bajar
onerosamente esos privilegios que tenían muchos políticos de alto nivel con el derroche de los recursos del pueblo, ¿no? El pueblo mantiene al gobierno, el gobierno es un administrador, entonces el gobierno se debe al pueblo y hay que rendirle cuentas al pueblo, y también la participación del pueblo es muy importante, que no haya apatía, que no haya pues no participación, y todo eso lo han manejado yo creo que a través del tiempo los medios en una forma muy subliminal de que la gente seamos apáticos y ya no confiemos en los partidos políticos, al grado tal que nos vendieron la idea de que ya no votáramos, ya no hay que votar porque todos son iguales. Entonces, como ya se desgastó el sistema de la partidocracia, de los partidos tradicionales como el PRI y el PAN y todos los partidos afines al sistema, los paleros chiquitos, entonces ahora resultó de que en la televisión ya no votes, no tiene caso votar. Entonces estuvieron manipulando esa información, pero afortunadamente el pueblo de México yo creo fue inteligente y fue a votar este 1 de julio ya harta de ese hartazgo que teníamos, y lo manifestamos libremente y pacíficamente sin que no se rompiera ni un vidrio. Aquí en el México no hubo revuelta ni nada, afortunadamente. Solo tenemos un momento histórico importante para participar, no importa si seamos del PRI, del PAN o del PRD, tenemos que unirnos todos los mexicanos para un proyecto de nación, ¿verdad?, donde haya democracia y transparencia y rendición de cuentas. Entonces yo creo que tenemos que unirnos todos los mexicanos y ya no estar divididos. A partir del 1 de diciembre tenemos un nuevo presidente y hay que apoyar en todos los proyectos que haya a favor de que se desarrolle el país, y no hay que estar haciendo la guerra. Todavía López Obrador no entra, ya lo están queriendo ejecutar. Entonces, y antes no lo hacían, cuando estaba el PRI y el PAN, no pues todo, le prendían incienso al PAN y al PRI, y ahora que va a entrar este nuevo proyecto, yo creo que sería interesante unirnos todos. Yo tengo amigos en el PRI, en el PAN y de diferentes corrientes religiosas. Yo digo, hay que unirnos todos y trabajar por el bien de México y darle la oportunidad a este proyecto y participar. Eso sería mi comentario. Y como decía aquí el ponente, el INE va a promover la cultura hacia la participación, que es muy importante. Y concluyo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien desea hacer un comentario sobre esta participación? Por favor. Sí, me parece que la reflexión está hecha. Necesariamente tenemos que caminar una sola ruta, pero tenemos que ser muy críticos. Y la oportunidad que nos ofrece precisamente este escenario de monitorización es que empleemos los canales que tengamos al alcance, o que creamos nuevos canales que nos lleven a participar de las decisiones. Ya superamos un proceso electoral, ya tenemos autoridades electas, no hemos concluido con la democracia. ¿Qué sigue? Precisamente hacer un seguimiento de la actuación de estos gobernantes a través de los mecanismos que propone nuestro amigo John, para efecto de que al final el resultado sea el más favorable para todos. Hasta ahí la reflexión. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de los asistentes o comentario? Adelante, por favor. Ya sí me escucha, ¿eh? Muy bien. Yo nada más quisiera, pues sí, hacer una mención o preguntar. Yo tengo la inquietud de que, no sé, así como ahorita hacemos depósitos bancarios por medio del celular, en un futuro podría ser posible hacer una votación. Sí, les decía, bueno, mi inquietud es esa, es saber si en un futuro sería posible votar por medio de algo tan personal que traemos ya como un celular, ¿sí? Y aparte de eso, bueno, también quisiera saber un poquito más acerca. Actualmente estamos mucho con las encuestas de opinión que ha emitido López Obrador. Esto no sé si también se podría tomar como una forma de educarnos hacia la participación, una forma como dar ese voto también.
no sé, realmente yo digo, por un lado está el INE y por otro lado tenemos ahora ya estas encuestas, ¿verdad? Entonces no sé si a lo mejor también sea una forma de integrar eso. Muchas gracias. Sí, claro, por favor, doctor. Doctor. Already this is happening. Esto ya está ocurriendo en realidad. Este es mi teléfono y seguramente puedo votar por algo. Y probablemente, por lo menos por 15 años, sobre todo en el campo de la televisión, con programas de juegos, de celebridades, la votación en línea, por ejemplo, en Eurovisión hay eventos importantísimos de concursos en donde la votación se da por teléfono. Y creo que esto es parte de la diseminación de esta cultura de la votación de la que yo hablo y escribo en el libro. Y yo creo que todo eso está bien, pero yo también pienso que Guillermo mencionó que la fiesta de las elecciones se pierde si todos a nivel privado, sentados en su recámara o en su baño, emiten su voto. No es lo mismo como si fuera una elección en un espacio público, en donde hay una especie de espíritu de feria. La gente ríe, grita, llora. Y precisamente por esta igualdad, uno conoce a la gente en estos eventos de elecciones, gente que nunca más hubiera conocido en su vida, gente chaparrita, alta, de piel oscura, amarilla, blanca, por así decirlo, que justamente es esta experiencia pública de estar juntos y muchas veces la gran alegría de estar en un evento de elección o en espera de los resultados, lo que potencialmente podría destruirse a través de la votación en línea. Y lo tercero que quiero decir es que ahora sabemos que los flujos de información por vía digital pueden ser hackeados, como por ejemplo sería el caso de los votos. Entonces, el problema es que si hubiera votación en línea para cuestiones muy serias, se pueden construir robots que pudieran manipular los votos. Y esto es difícil técnicamente de manejar. Y bueno, como sabemos, ahora en Facebook han tenido que responder por cuestiones como ellas. Y lo último, yo creo que los populistas gustan de esta votación por vía móvil, pero ahora mi pregunta, ¿ustedes quieren, por ejemplo, que se construya la vía férrea, el Tren Maya en el sur de México, sí o no? Esto es una manera de gobernar, pero yo creo que no es la manera más sabia de gobernar, ni la mejor, ni tampoco es la mejor manera de decidir sobre cuestiones muy complejas. Y entonces, yo en este sentido soy anticuado. Yo creo que una gran elección, una fiesta pública y el ir individualmente a un espacio privado en donde se utiliza el voto secreto y en donde se emite el voto en una boleta de papel. Creo que esto en el futuro seguirá siendo enormemente importante. Si no tenemos alguna otra pregunta, por ahí tenemos otra. Sí, claro, por supuesto. Are there any more questions? Su servidora ha participado por tercera vez para las elecciones presidenciales, una vez como CAE, 2 veces como supervisora electoral, y esta fue la peor de las 3.
hemos ido de mal en peor, sería mi opinión. Nos hace falta, no sé si a los mexicanos o al INE en particular, más sensibilidad a las personas. De verdad, los que servimos, ayudamos, yo sé que nos pagan, digo, no vamos de a gratis, ¿no? Pero en mi manera personal de ver, yo lo hago por tener un contacto con las personas, por crecer como personas y por vigilar las elecciones desde mi trinchera. Yo estuve esperando mucho tiempo que llegaran a invitarme para ser funcionario de casilla. Nunca me tocó. En el 2006 decidí ir a preguntar qué podía hacer y me dijeron, pues trabaja en el INE. Y pues me metí a trabajar al INE. La primera vez fue como CAE, me dio trabajo reclutar personas para ayudarnos en las elecciones. Pero lo logré y puedo decir con mucho orgullo que lo hice muy bien. En el 2012, como supervisora electoral, ya cambié de puesto, me dio trabajo, pero aún así los mexicanos estaban, pues no sé, más cooperativos, más conscientes. Pero ahora en 2018, como supervisora electoral, recibí ofensas, groserías, daño al carro relativo, hablando de habernos aventado a lo mejor un refresco o cosas así, al carro mío. No es un carro que me dio el INE, yo metí a mi carro para trabajar, porque hay que trabajar de 6 de la mañana, y no me dejarán mentir los que tengan un poquito más de conocimiento, a 11, 12 de la noche. Pero ¿qué creen? Esta vez 11, 12 de la noche, invertías tu integridad. Yo era mujer y tenía puras mujeres a mi cargo. Éramos un equipo de solo mujeres, en una zona que en teoría no era complicada, y sí se nos complicó. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros los mexicanos? Sensibilizarnos desde donde venimos, primero desde la casa, y que nuestras instituciones tengan credibilidad, de verdad. Porque yo espero en 6 años estar otra vez trabajando y ver algo diferente. Yo tengo 3 hijos, es lo único que voy a dejar bueno. Y la verdad, se van a reír, pero a uno de ellos creí que le iba a tocar porque es de marzo. Le dije, te parto tu pedazo de madre que te tocas y dices que no. Porque tienes que decir que sí, porque a mí me cierran la puerta y me dicen que no. Entonces, ¿cómo puedes hacerle eso a alguien? Entonces, no vamos a cambiar si no cambiamos desde nosotros, desde los poquitos que estamos aquí. Yo la verdad trabajo ahorita aquí en la FIL. Iba pasando, llegué por unos cuentos y me invitaron a la conferencia del maestro. Dije, no, ¿cómo que no vengo? O sea, a mí esto me encanta, la verdad me encanta, esto me fascina. Entonces, pues aquí estoy, pero yo pediría eso, ¿no? Más credibilidad a ustedes como nuestros vocales, como nuestras cabezas, y más credibilidad a los que estamos aquí. Ayúdennos de verdad. Cuando les toquen a su puerta, no nos la estrellen en la cara. De verdad, porque a más de alguno le han tocado y yo creo que, ay no, son del INE. Es más, no salgas, no te asomes, está la luz prendida y la verdad que hemos pasado cada cosa, que si el maestro que viene de otro lado, bueno, el que viene de Australia, yo no sé si así lo hagan, pero aquí nos estrellan la puerta en la cara, eso sí le puedo decir. Bueno, a mí tocaron a mi puerta. Muchas gracias. Tocaron a mi puerta los del INE, digo, haciendo un comentario y respeto el comentario de la compañera, y llegaron a los del INE tocando que si no había alguien para ser presidente de casilla, porque los que iban de presidente y de sub no podían por cuestiones familiares. Entonces yo me enfoqué a tocar puertas con vecinos y amigos, y hubo la oportunidad de que un vecino, adelante, yo le dije, te tienes que participar, es un momento importante, democrático dentro del país y para servir aquí a una función. Y afortunadamente se pudo esta persona colaborar y se anotó. Y bueno, yo de alguna manera participé, como también la compañera dice que participa, algunas personas cierran las puertas y otros las abrimos, ¿verdad? Entonces, pues así pasa, adelante. Muchas gracias. Si el maestro Carlos Manuel quiere hacer algún comentario al respecto. Creo que fue muy claro, la verdad es que en este proceso electoral al Instituto Nacional Electoral le representó mayor complejidad el poder integrar las mesas directivas de casilla. Precisamente por ello es que necesitamos trabajar todos, hacer esfuerzos
todos para construir ciudadanía, es decir, ciudadanos responsables, participativos, que quieran mucho a su país y que, bueno, asuman responsabilidades que les corresponden como ciudadanos, como es esto, el cuidar, recibir y cuidar el voto de los ciudadanos. Así que yo la felicito por el esfuerzo, y no en 6 años, nos veremos en 3 años. Yo no pude participar porque era representante de un partido, sino con mucho gusto hubiera sido... Sí, el doctor Kane, por favor. Hubiera sido el presidente ahí de la mesa, ¿no? If it helps, the señora, the lady who has just appealed for support, Si le ayuda a la I should tell you a small, señorita o señora que anecdote, pidió a small apoyo, story. quiero contarle una breve anécdota, In una my pequeña country, historia. we have compulsory voting. En mi país tenemos la votación By law, obligatoria. Por ley se tiene que votar. Y si uno no vota, entonces recibe uno una carta preguntándoles por qué que no votó. La recibe de la Comisión Electoral y tiene que dar una explicación. Y si no, tendrá que pagar una multa que puede ser de aproximadamente 1,000 pesos. Okay. Now, so Entonces, this is a settled question, esta and es in una this pregunta respect, ya there resuelta is, y en este there is sentido respect for our election commission. sí existe respeto the por la protests Comisión come Electoral, pero las when people protestas vote. vienen cuando la gente vota. And I have not done this myself, but Esto yo no lo he I, hecho yo mismo, have pero friends and colleagues tengo who, amigos y colegas were election scrutineers. I mean, que they counted fueron the votes. justamente And what is really shocking encargados de casilla y estuvieron encargados de la supervisión, ¿no? Y lo que es asombroso es todas las groserías que la gente escribe en la boleta. Lo que más le llama a uno la atención, según me dicen a mí, es que los votantes en Australia dibujan una imagen de un pene. No sé si la traductora esté traduciendo esto, porque quiere decir, ¿qué significa? Odio a la Comisión Electoral, odio las votaciones, y por eso dibujan un pene, pues que en inglés es una grosería, ¿no? Que quiere decir más o menos esta misma idea. Entonces, tenga usted por seguro que no es usted la única ejecutiva de casilla que reciba los insultos del público, pero usted hace su trabajo y yo verdaderamente admiro su trabajo. Imagínese un mundo en donde en México ya no hubiera elecciones. Imagínese. Y por supuesto que hubo una época en su historia cuando no hubo elecciones justas y libres. En mi Vida y Muerte de la Democracia, yo escribo sobre Francisco Madero, y quizá ustedes sepan que Francisco Madero se comprometió con el principio de las elecciones justas, la equidad, con un voto secreto, y saben ustedes que él se rindió, o más bien cedió y suspendió muchos de hábitos, como por ejemplo dejó de tomar, se volvió vegetariano, en una ocasión se fue al desierto cerca de una granja que se llamaba Australia, y en donde a él, como una figura bíblica, a Juan el Bautista se fue al desierto para pensar en su futuro, y regresó y fue electo como presidente de México, y saben también que fue asesinado de un balazo en el cuello con ayuda del embajador estadounidense. Entonces, en la historia ha habido momentos en donde estas valerosas figuras que vivieron en épocas mucho más difíciles que las de ahora, claro que no es divertido que te avienten una piedra o una botella o que te maltraten verbalmente, pero en otros tiempos era mucho más difícil. Y en esos momentos de gran integridad, de, digamos, heroísmo, de valor,
espero yo que estos sean aquellos momentos que labren el trabajo del INE hacia el futuro. Hay que seguir trabajando, Para finalizar, y antes de agradecer la presencia de nuestros participantes, que el libro está disponible para todos ustedes de manera gratuita, si tienen interés en él, que seguramente así será. Y que podemos también tener una firma del autor, aprovechando que lo tenemos aquí. Y pues sin más, agradezco muchísimo la participación brillante tanto del Dr. Kane como de nuestros demás invitados y les deseamos que tengan un excelente día.